muy importante. ¿Por qué? Porque es una opción que le define al sistema qué simular y qué información guardar. Recuerden que yo les dije que los sistemas basados en arreglos de partículas guardan información de cada pedazo del voxel, no de las partículas. Entonces, pues obviamente guardan su vida, su edad, etcétera, para abajo. QFX guarda otra clase de información en el voxel. Esto cuando tú lo habilites va a ser más pesada la simulación, pero no va a entregar ningún resultado diferente. No va a ser ni más llamativa, ni más grande, ni más roja, solamente es información. ¿Qué información te guarda? Si se fijan, por default dice combustible y humo. Es lo único que necesita la simulación. ¿Por qué? Porque obviamente tú le dices qué se va a quemar y si se va a generar humo de esa combustión. No se guarda fire, de hecho fire no existe, porque el fire en realidad es combustible prendido. ¿Ok? Es muy importante. Voy a encerrar ahí al lado. Es muy importante que entiendan que el fuego solamente es una consecuencia de algo que se quema, no es el objeto que tú manipulas. En FiberVec tú lo que manipulas es el combustible y ese combustible cómo se quema. Total, de ahí depende que tu humo sea, que tu fuego sea rojo, grande, chico, lento, etc. Esto de aquí son valores adicionales. Si se fijan, dice temperatura, color, velocidad y detalle extra. ¿Ok? Esto simplemente son propiedades de mis partículas. Ahorita no las voy a encender, pero cuando trabajemos con Krakatoa es muy importante que guarden, por ejemplo, velocidad, porque velocidad lo que hace es guardar la información de ese fuego hacia dónde se dirigía, como si fuera un vector, o sea, en qué punto 3D y con qué velocidad. ¿Saben que es un vector? Entonces, cuando tú activas velocidad, guardas los vectores de cada partícula. Eso no va a ser la simulación más rápida, más lenta, nada. Solamente es decirle, oye, ¿sabes qué? Me gustaría guardar la velocidad y la dirección que tenía cada pedacito de la partícula para que yo lo pueda usar. ¿Por qué? Porque cuando tú guardas esta información se la puedes prestar a Krakatoa y decirle a Krakatoa que las partículas de Krakatoa se comporten como lo hacían las de FiberVec, y es de donde nace el principio de que puedas mezclar sistemas de partículas para hacer cosas más elaboradas, ¿ok? Lo que vimos en el videito de la clase anterior de cómo manejar Tiki Particles, Refire, FiberVec, Krakatoa y todo lo mezclan, es porque estos canales se los pasan entre ellos, se los prestan. Tú haces una sola simulación, una sola explosión, pero le dices a Krakatoa, ¿ves esta explosión? Bueno, ok, revisa la velocidad que tenía cada partícula y ahí pon un puntito, ahí pon una piedrita, ahí pon un pedacito, y entonces así la explosión es idéntica pero con otra clase de partículas, ¿ok? Entonces, nada más se los menciono para que lo recuerden. Ahorita solo estoy haciendo una explosión súper simple, entonces no voy a agregar nada, ni voy a seleccionar, pero mi función aquí es que ustedes comprendan qué es lo que guarda y dónde lo van a encontrar cuando lo necesiten. Para Krakatoa si lo vamos a ocupar. Me paso a la segunda pestañita y aquí es donde sí le voy a mover mis parámetros. ¿Ok? Aquí es donde en realidad ya voy a decir qué quiero que pase, cómo quiero que se ponga de una manera o de otra manera. Empezamos simplemente, nos vamos a ir a algo muy sencillo y le vamos a dar un poquito más grande el valor de profundidad. Dejen pongo la lupa para que vean que estoy moviendo en dónde. ¿Listo? Exacto. Dice vorticity. Pues vorticidad. Ok, entonces, aquí en donde dice vorticidad es el valor que tiene el humo, el fuego, el combustible de hacer como rollitos, que se vea como brócoli. ¿Okay? Una vorticidad alta hace que el mismo fuego se tope y empiece a hacer esas bolitas. Entonces, denle un valor de vorticidad un poquito más alto, a lo mejor según que llega a uno. Déjenlo como en punto 75. No tan alto. ¿Ok? Vorticidad. Luego, velocity damping es otro parámetro muy importante. ¿Hay usted la aplicación por usar de casualidad? ¿Alguien me la puede prestar en un momento? La aplicación del ruso esa, ¿tú la tienes? Ah, sí. Aquí la tiene Yumi.
la de Sánchez. Ok, aquí está la aplicación. Atención, me interesa velocity damping. Ok, velocity damping lo que hace es que le dice al fuego, al humo, que no se propague a mucha velocidad. Ok, esto está en función de la escala de mi escena. Si se fijan, esto puede parecer con mucha facilidad una velita o algo chiquito. ¿Ok? Este de aquí, ahorita no me ayuda mucho, pero simplemente es la propagación que va a tener mi explosión y la velocidad y comportamiento que va a tener. Las explosiones muy grandes, el humo se topa con el aire que hay en la atmósfera, lo que le evita crecer. Es muy normal. Entonces, al evitar que crezca el humo, es que se empieza a dar el fenómeno de la vorticidad, porque entonces empieza a crecer la explosión, choca con el aire, el entorno, y entonces lo que hace es que se hagan esos caracolitos, ¿no? Entonces, como va creciendo la explosión, va empujando y se van haciendo más caracolitos y más caracolitos. Entonces, el velocity damping va a hacer que mis valores de vorticity choquen contra algo y se generen esas onditas, ese feeling de que el humo está creciendo, pero se ve topado como por la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, subimos un poquito también el valor de velocity damping. Le vamos a poner un punto 5. ¿Ok? Le vamos a poner un poquito de turbulencia. La turbulencia simplemente es un parámetro que deforma la superficie de mi humo o de mi fuego, muy sutilmente. Nunca se le pone tanto. Solo se le pone mucho si es que mi explosión o mi humo está sujeto a algo. Digamos que explota. No, más sencillo, prendes una antorcha y estás entrando como una cueva en la que hay mucho viento, entonces todo tu fuego, todo tu humo van a ser empujados como por corrientes en alguna dirección. ¿Qué dirección? Bueno, pues eso lo defines aquí, tienes X, Y o Z. Si tú nada más quieres que tu sistema de fuego se vea natural, en un ambiente natural, le pones muy poquito ruido solo para que la superficie se deforme por acción de un vientito sutil. Entonces aquí yo les recomendaría poner a lo mejor un punto 2 o punto 1, es muy sutil. ¿Ok? En todas las direcciones, ¿verdad? Pero también hay variantes. No, es que si ustedes prenden esto les deja modificar las direcciones. Si nada más lo ponen en 1 significa que lo está repitiendo en 3. ¿Ok? Ok, este es otro valor importante. La escala de mi sistema le va a decir cómo se va a ver afectado ese humo o ese ruido por parte de mi sistema externo. Si yo tengo una escala muy grande, el humo, más bien el ruido que modifica mi sistema es muy sutil. Si yo tengo una escala muy baja, el humo que modifica mi comportamiento es muy agresivo porque se va como a un detalle más pequeño. Entonces, la manera más fácil de entenderlo es esta imagen de aquí. Si yo lo bajo, se van a dar cuenta cómo esto se va haciendo más pequeño. Lo que me está diciendo cómo va a afectar la superficie de mi objeto. Si yo le pongo una escala mucho más grande, esto va a crecer. ¿Ok? Entonces, mi consejo es que, si me vean por default viene como con 20, lo bajen un poquito a 15 y ya trabaja decentemente. Si ustedes lo hacen muy grande, no se va a sentir ese ruido en la superficie. ¿Ok? Entonces le voy a poner 16, 17. Bien. Hay parámetros que no estoy tocando porque no quiero mostrar 85,000 cosas porque se ve tierno, solamente lo que nos va a llevar a la explosión. Aquí en Fluid Buoyancy, si se fijan, Fluid Buoyancy lo que hace es, aquí está Buoyancy, es decirle a mi fuego qué tanto se desprende del objeto para generar flamas largas o flamas cortas. ¿Ok? Entonces, en este caso, a partir de la versión, creo que 2.5, invirtieron los valores. Entonces, cuando el ruso hizo esto, el software trabajaba con números positivos, ¿se fijan? Y a partir de la versión 2.5, QFX trabaja con números negativos. Entonces, simplemente agregan el negativo, no pasa nada. Le dice qué tanto se desprende la superficie del fuego. ¿Ok? Vamos a ponerle un valor de 2, pero obviamente menos 2, porque sabemos que está invertido el valor.
Entonces le voy a poner aquí menos 1.5. La temperatura de ignición sí es un parámetro bastante útil. Pero recuerden que temperaturas más altas generan sistemas mucho más agresivos. Entonces le voy a subir como a 150. ¿Ok? Y mi último parámetro que voy a tocar, antepenúltimo, burn rate. Burn rate es el valor que tiene para quemarse un objeto. Burn rates más altos hacen que los objetos se tarden mucho en quemar, como la cera, como las velas, como la madera. Burn rates muy bajos, hacen que los objetos se quemen con mucha velocidad, como el papel, como la gasolina, como, no sé, el alcohol tiene un burn rate muy alto. No sé, cabello, ya ven que se desaparece inmediatamente, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo voy a bajar. ¿Cuánto tengo aquí? Burn rate. Tengo 30, le vamos a poner un 15. ¿Ok? 15 equivale a Pues a un punto entre estos dos, para eso les di la tabla. ¿Ok? Entre 10 y 30 más o menos. A una revista de repente el caballo. Ok, último valor que vamos a mover. El expansion. ¿Ok? Expansion simplemente es que tanto se infla, fíjense. Expansions muy altos hacen que el fuego se separe de su objeto como si tuviera una dilatación. ¿Ok? Entonces una expansión alta genera una explosión muy inflada. Tenemos un valor de 1, le voy a poner un valor de 2 y ya. ¿Eso es diferente a hacer más grande el tamaño de la...? Es diferente, completamente. Porque el hacer más grande el tamaño de la partícula simplemente se van a entregar objetos quemándose más grandes. Pero la expansión va a hacer que se encimen y que todas esas pelotitas hagan, no quepan en un espacio muy pequeño. Exactamente. Y entonces se genera como el fenómeno de la explosión. Último detallito. Hay otra opción. Esto les cuesta trabajo entenderlo. ¿Se acuerdan que les dije que uno puede decirle que no genere humo? Aquí, donde dice smoke, le pongo disable channel. Hay ciertos objetos que generan un humo, pero es un humo que no nace cuando explota o se quema, sino que nace cuando se quema o se sofoca el fuego. Entonces, no sé si han visto ustedes cuando prenden un pedazo de periódico. Aquí abajo está prendido, pero arriba empieza a aparecer como un hilo de humo negro. No aparece el humo aquí, aparece hasta el final, porque ya se sofocó lo que se quemó aquí abajo y entonces el humo nace hasta después. ¿Ok? Entonces, también pasa, por ejemplo, con la madera. La madera también genera el humo hasta después. Entonces, observen cómo aquí mi explosión está generando el humo desde el primer momento. Desde que ya está aquí, ya está el humo. En las explosiones normalmente sí sucede así, y las explosiones de mucha escala, como las explosiones muy grandes, esas que inclusive se ve como un brócoli negro con centros naranjas, cuando se hace así. Entonces, uno lo que hace es apagar el humo que nace y decirle que el humo se genere aquí. Esta es la opción para papel, para cartón, para madera. Fíjense aquí como dice en Simulation. Hay una opción que dice Fire Create Smoke. ¿Ok? Hasta abajo después de View. Esto le está diciendo al sistema, no quiero humo desde un principio. El humo va a nacer hasta que se sofoque el fuego. ¿Ok? Esto es lo único que significa Fire Create Smoke. Esto se utiliza mucho no con explosiones, con objetos quemándose, como los que dije hace un momento. Hay una cabaña quemándose, utiliza este parámetro. Las explosiones no. Ok, entonces por esa razón está apagado y por esa razón está encendido aquí el smoke, porque sí lo voy a ocupar. Entonces dice simulations y luego te van a donde dice view. Ok, vamos a ver qué tal se ve con estos valores. Voy a simular. Me regreso al principio y le doy simulate. Ok, entonces fíjense cómo la calidad de mi simulación es muy baja. Todavía tengo que subirle el detalle. Pero lo que me interesaba ahorita era ver si el tamaño del globo, por